Esta es una producción de actualidadradio.com. Vamos a conversar con uno de nuestros colaboradores, analista político internacional, director de investigación y divulgación para la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, reconocido investigador y profesor en contraterrorismo y combate del terrorismo. Hugo H., analista político internacional, director de investigación y divulgación para la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, reconocido investigador y profesor, como mencionaba, de contraterrorismo y combate. Estimado Hugo, bienvenido al programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es siempre un verdadero placer estar con ustedes y a su distinguida audiencia. Diría algunos que no todo lo que brilla es oro. En este caso, pues, estas personas se erigen en defensores de la democracia, en combatientes contra la penetración rusa, y resulta que terminan haciendo ellos los mayores propagadores de todo lo que se suponía que estuvieran combatiendo. A ver, yo quisiera tomar esto con mucho cuidado por las implicaciones de lo que voy a manifestar. John Podesta es probablemente la figura de mayor despliegue mediático en el que se ha concentrado la polémica a raíz de este descubrimiento. Me preocupa la presencia de Michael Morell, quien en algún momento fuera director interino de la CIA. Me preocupa el señor Clint Watts, que era un agente especial de alto rango dentro del FBI. Me preocupa Michael McFaul, porque era el embajador de los Estados Unidos en Rusia. ¿Por qué me preocupa esto? Porque estamos hablando de individuos que tienen un nivel de clearance para la audiencia de habla hispana, las personas que tienen el acceso a los niveles más elevados de información. Ustedes saben que hay la información de sensible, confidencial, clasificada, secreta y ultra secreta. Entonces, esta gente tenía acceso a algunos de los niveles de información más sensibles, por lo que me es difícil, desde una posición absolutamente independiente, lo hemos conversado con ustedes, yo no soy demócrata, no soy republicano, irónicamente a veces eso me cuesta ataques desde ambos lados, y que personas de este nivel y con este acceso se hubieran prestado a las actividades que describe Twitter que desarrolló Hamilton 68. ¿Por qué? Porque buena parte de la doctrina de lo que Kuo Liang y Yang Sang-sui han llamado de guerra irrestricta, lo que la doctrina rusa vagamente definida como la doctrina Gerasimov define, es que todos los ámbitos de la actividad social son teatros de operaciones. Y uno de los más importantes es justamente el de las mal llamadas redes sociales, porque no se restringen únicamente ya a la interacción social del individuo en lo que se refiere a la sociedad civil, trascienden lo institucional, lo gubernamental, lo corporativo, y que claramente en este caso se destinaron a una operación organizada, planificada y sostenida en el tiempo para no solo desacreditar, sino debilitar posiciones de individuos, organizaciones e instituciones que cuestionaban una línea narrativa. Y para hacer eso se le adjudicaba el ser parte de un esquema de desinformación ruso, siendo que irónicamente algunos de ellos denunciaban lo opuesto. Entonces creo que eso es algo que desde la sociedad civil nos tiene que preocupar, porque se acerca más al asesinato de la reputación, una práctica que ustedes conocen muy bien porque en La Habana y en Caracas se ha llevado al extremo del arte de este tipo de práctica y que hacía parte de los manuales de los servicios de inteligencia soviéticos. Señora, aquí hay algo que no menciona el artículo, no lo hemos mencionado ninguno de nosotros, pero creo que es importante mencionarlo, y es el nombre de Donald Trump. En esta colección de personajes se nos olvidó mencionar a Bill Kristol. Bill Kristol es un individuo que hereda de su padre un medio de prensa muy importante, conservador. Bill Kristol fue uno de los principales colaboradores de la cadena Fox en sus comienzos, de la cadena Newsmax en sus comienzos. Y cuando Donald Trump se lanza como candidato, Bill Kristol se convierte en uno de los mayores enemigos políticos de Donald Trump desde la derecha, y participó en algunas campañas para destruir a Trump, primero como candidato, no contento con haberse quedado en esa
en ese nivel, cuando Trump gana la presidencia, se convierte en un colaborador de CNN y en un disparador de obuses diariamente contra Donald Trump ya como presidente. El hecho de que este señor Billy Crystal esté en el mismo grupo donde está John Podesta es altamente relevante, porque mucha de esta gente utilizó este asunto de que los rusos estaban penetrando, de que los rusos estaban copando aquí todo tipo de espacios para minarle la presidencia a Donald Trump. De hecho, la trama rusa que se inventó Podesta, que se inventaron los que corrieron la campaña de Hillary Clinton, la antigua directora del Partido Nacional Demócrata, la congresista del condado Broward, Wasserman Schultz, la trama rusa tenía como elemento principal que los rusos tenían chantajeado a Donald Trump por una serie de actividades sexuales en un hotel en Moscú, cosa que luego se vino abajo, que aquello se descubrió que todo era falso. Pagaron por toda una serie de documentos y de evidencias completamente fabricadas que luego produjeron una investigación de la Fiscalía Federal, un fiscal independiente, un proceso de juicio político, pero subyacentemente todo ese asunto de los rusos interfiriendo en las elecciones, interfiriendo en el gobierno americano, fue, en mi humilde opinión, para socavar la presidencia de Donald Trump. A ver, otra vez separando y sin quitarle ningún mérito a esa línea de raciocinio. Los servicios de inteligencia en general, apartado de la visión un poquito hollywoodiana que se le suele dar a estas actividades, son parte de una constante en la interacción entre estados. Que Rusia intente, así como cualquier potencia de escala y nivel geoestratégico y geopolítico, influir o incidir sobre otro estado, no me es extraño. Ustedes tal vez recuerden este hecho en particular, a donde se descubrió en algún momento durante la administración del presidente Obama, de que se habían desarrollado actividades tendientes a influir sobre las elecciones que se daban en aquel momento en Israel. Claro, si se gastó presupuesto de la Casa Blanca para comprar publicidad a favor de los candidatos contrarios a Benjamín Netanyahu. Ok, entonces ese es un ejemplo. En algún momento, retrocediendo en el tiempo, se demostró que hubieron agentes de influencia franceses que intentaron influir en elecciones en Estados Unidos debido a que en su momento François Mitterrand tenía una cierta visión de cómo conducir las relaciones bilaterales. Y podemos seguir con un mayor nivel o menor nivel de hostilidad. Podemos ir tan atrás como reconocer a un hombre injustamente olvidado en el análisis de este tipo de actividades, Oleg Penkovsky, nombre código héroe, quien evitó al darle a Kennedy información vital lo que pudo haber sido un holocausto nuclear, ¿no es cierto? Y ejecutado después brutalmente, cosa que marca un contraste muy grande. Ana Belén Montes liberada, con todos sus derechos humanos respetados, sus libertades civiles restituidas, sus derechos políticos devueltos, y Oleg Penkovsky, que las dos fuentes que señalan su final son igualmente brutales. Entonces, desde esta lógica, no me sorprende, porque hubo un momento de una vulneración externa hacia los servidores, ustedes recordarán, del comité político del Partido Demócrata. No me sorprende. Me sorprende que Rusia hubiera podido intentar influir. No me sorprende. Me preocupa, vuelvo a reiterar, que individuos de los Estados Unidos, pertenecientes a la élite de las agencias federales que se encargan de las actividades de inteligencia, análisis de inteligencia, contrainteligencia, o que pertenecen a niveles de gobierno con acceso privilegiado a información, hubieran utilizado este tipo de plataformas para proceder al character assassination, a la destrucción de la reputación de ciudadanos, entidades y organizaciones norteamericanas para impulsar una agenda política. Esto se parece demasiado a actividades a favor de un ente extranjero como para ser tomado simplemente en la anécdota. Y esto es lo que no quisiera que se pierda en el debate de lo que dirán en su momento los demócratas o los republicanos. Y yo creo que
ojalá esté equivocado, yo creo que ya se salió el genio de la botella, el genio de la lámpara de Aladino, y ya no va a ser posible volverlo a meter adentro. En los años 50, 60, 70, tal vez hasta en los años 80, si eso se hubiera descubierto, probablemente estas personas hubieran sido investigadas por el Congreso, investigadas por las agencias de contraespionaje, hubieran sido vilipendiadas en la arena de la opinión pública, independientemente de la fama que hayan tenido o del estatus que hayan gozado en una administración anterior. Pero ya hoy en día, yo no sé, hemos evolucionado en una dirección tremendamente peligrosa, y yo no veo que esto vaya a tener consecuencias, no creo que van a ser investigados y no creo que este va a ser el final de esto. Vendrán nuevos Billy Cristols y nuevos Michael McFaul y nuevos podestas en esta administración, en la próxima, personas que saldrán de la Casa Blanca, que saldrán del Departamento de Estado, se convertirán en los próximos pensadores de estos grupos y algunos trabajarán a favor de la agenda de los chinos comunistas y otros trabajarán a favor de la agenda de los iraníes o de la agenda de los rusos. Vaya usted a saber, pero yo creo que ya va a ser muy difícil volver a meter el genio de la lámpara de Aladino dentro de la lámpara. Estamos viviendo, yo creo que tristemente nuestra generación está siendo testigo de la implosión de nuestro país, no por vías extranjeras. Este imperio no va a destruirse por ataques extranjeros, ataques enemigos, sino por la decadencia intramuros de nuestra propia gente. Simplemente para agregar en el reconocimiento de esto que usted menciona, el problema es tan grave que ayer las Naciones Unidas, no precisamente la organización más a la derecha del espectro político, estoy siendo muy conservador. Muy conservador al decir eso. Sí. Expresó oficialmente su preocupación y llamó a todas las personas significa un llamado de alcance global, a tomar conciencia de lo que significa la diseminación, promoción y emplazamiento de información errónea y falsa en las redes sociales, por tratarse de una problemática que altera no solamente la convivencia pacífica, sino el respeto a los derechos humanos. Pueden ustedes revisarlo. O sea, si Naciones Unidas, vuelvo a repetir, el señor Guterres nadie lo puede tachar de ser un conservador rabioso de derecha, llega a una conclusión de esta naturaleza, tenemos que preocuparnos todos, porque nuevamente no es posible, de no haber mediado una situación de cambio de guardia corporativo, como ustedes dijeron al comienzo de este programa, no nos hubiéramos enterado jamás. Y no importa dónde milite usted, tiene que preocuparle, si usted es demócrata o republicano, de que individuos con acceso a información privilegiada y manejo de poder tengan la capacidad de destruir la reputación y la credibilidad de ciudadanos de bien. No se los digo como un ejercicio académico. Queridos amigos, yo fui sometido a ese tipo de operación en lo personal. Es una advertencia que ni siquiera es una advertencia a futuro. Inclusive está ocurriendo. Ocurrió el año pasado, ocurrió el año antepasado. Le ha ocurrido a personas en nuestro nivel periodístico, a personas a un nivel mucho más alto. Le ha ocurrido a médicos, a científicos del campo de la salud, que en su momento emitieron opiniones científicas sobre el tema de las vacunas y de los virus y de la pandemia, y como no cumplían con la agenda oficial, sus reputaciones fueron completamente destruidas, pero destruidas como si yo le cayera martillazos a una escultura de Miguel Ángel. Y a pesar de toda la información que sigue siendo publicada, que avala lo que ellos decían que era cierto, sigue su reputación siendo destruida. Ese es el punto. Y vuelvo a reiterar, si Naciones Unidas, con todo lo que se puede hablar y analizar, con las fallas de la misma entidad matriz, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo, de sus agencias específicas, de los cuerpos de cascos azules, puede llegar a una conclusión de esta naturaleza, nos tenemos que preocupar todos. Creo que Hamilton 68 es la punta de un iceberg
que tiene que sacudir la conciencia colectiva de la sociedad norteamericana, porque se tiene que regular y legislar este aspecto, de manera que, como ustedes dicen, esto no quede en la impunidad. Porque al no haber este marco legal, nos estamos exponiendo a daños fundamentales en la estructura civil de la sociedad norteamericana. Yo estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo me siento muy pesimista de que esto se pueda revertir o se pueda regular. Yo creo que ya esta gente está... Tiene una fórmula. Al duro y sin guante, como utilizando un término del béisbol callejero. Y te lo dicen en la cara. Sí, se han quitado ya los guantes, se han quitado las caretas y esto es a lo descarado. Lo están haciendo y está muy bien organizado, está muy bien financiado. Los nombres que integran esta red, o sea, esta organización Hamilton 68, no son precisamente personas ignorantes, son personas egresadas de algunos de los niveles de gobiernos más altos que existen, como decía usted, con manejo de información secreta y ultra secreta en su momento y de unas reputaciones aparentemente intachables, pero que luego vendieron sus almas al servicio de promover nada más y nada menos que la agenda de los rusos en los Estados Unidos y la destrucción de reputaciones y de caracteres y de buenos nombres de personas que simplemente se les atravesaron en el camino. Bueno, creo que eso hace parte de algo y nuevamente no es una cuestión forzada. Hay que comprenderlo, procesarlo, pero también analizarlo desde la óptica del otro lado. Casi siempre las operaciones de desinformación adjudican a aquellos a los que queremos eliminar la complicidad con la parte que queremos favorecer. Y eso es algo muy importante para analizar. Sí. Si hubo algo que se desarrolló en su momento y que se sigue desarrollando, vamos a un ejemplo claro. Hoy en día uno de los factores que más preocupan a la administración es el incremento astronómico de la migración. Ustedes vienen de Venezuela y de Cuba, los dos países proporcionalmente con mayor impacto de migración forzada generada por la actividad del Estado. Y sin embargo tenemos la ironía suprema de que los niveles más altos del law enforcement, de las agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley, han tenido que enviar representantes a La Habana a negociar con los individuos que, asociados a las redes del crimen transnacional organizado, promueven y lucran de esa actividad. Ese es un reflejo en otra área de nuevamente esta idea de que todo aspecto de vida en sociedad es un teatro de operaciones que marca lo que ha hecho Hamilton 68, que marca lo que sucede hoy en día. Me sorprendió, y quiero decir que me sorprendió gratamente, en una reunión donde estaba presente la alcaldesa del condado de Dade, el grado de información que tenía con respecto a las redes de tráfico de personas que con la intervención de los gobiernos bajo la égida de Cuba traen gente hasta los Estados Unidos, en concreto hasta el estado de la Florida, y dentro del estado de la Florida la someten a un régimen de explotación. Yo creo que esto tiene que trascender cualquier tipo de diferencia partidaria, porque volvemos al mismo punto. Los mismos perpetradores han forzado a la nación más poderosa del orbe a ir a negociar una manera de reducir el flujo de estos migrantes que ellos mismos explotan, expolian, abusan, como si fuera que ellos sean los dueños de la solución. Sería el equivalente que el propio gobierno americano mañana empiece a mandar algún tipo de ayuda para los carteles mexicanos de la droga a cambio de que le reduzcan los niveles de introducción de metanfetamina, fentanil, cocaína y marihuana en este país. Más o menos algo así. Mire, yo creo que es hora de... la última vez que estuvimos conversando, ustedes me escucharon repetir una expresión. Debe haber un imperativo moral. El imperativo moral te sirve muchísimo para no relativizar el juicio desde el punto de vista deontológico. Para hablar en términos sencillos, la ética, los principios con los que tú te riges tienen que estar anclados en un principio que sea innegociable. Desde ese punto de vista, un ejemplo. El gobierno norteamericano ha dicho abiertamente de que Corea del Norte, al proveer de armamento al grupo Wagner,
Ojo, el grupo Wagner está definido por el gobierno norteamericano como un grupo criminal que desarrolla actividades terroristas. Si esto es absolutamente válido en este aspecto, el hecho de que el señor Díaz-Canel hubiera ido a Moscú y hubiera definido a los Estados Unidos como el enemigo, hubiera definido su posición como de aliado absoluto de la Federación Rusa y hubiera ofrecido la dotación del equipo que sea necesario o la intermediación y la influencia de sus agentes diplomáticos para colaborar en la agresión rusa a Ucrania, tiene que ser juzgado exactamente igual que Yevgeny Prigozhin, ejecutivo del grupo Wagner. Porque si usted coloca ambas situaciones en el marco de un imperativo moral, no puede haber diferencia. Absolutamente. Absolutamente. Enviar una delegación diplomática a conversar en Cuba o en Caracas, Venezuela, con estos individuos que se han dedicado durante los últimos años a minar la sociedad americana, a destruirla indirectamente con oleadas de migrantes, oleadas de narcotráfico, estados que son narcotraficantes y que han sido narcotraficantes y que están sancionados por las instituciones americanas a sus más altos niveles como narcotraficantes. Pero al mismo tiempo usted le manda entonces una delegación, le está dando un reconocimiento. O sea, son cosas que estamos viendo que jamás se habían pensado, nunca se pensaron, nunca se vieron en administraciones como la de Kennedy, la de Reagan, inclusive hasta fecha más reciente, las administraciones de Bush padre y de Clinton se abstuvieron de este tipo de conducta. Pero si usted, como acaba usted de explicar, si no definimos con principios sólidos lo que es moral y lo que es inmoral, entonces la línea se cruza con la mayor elegancia. Aparte de que la línea se cruza, usted termina, irónicamente, la administración, y yo voy a darle un voto de confianza a la buena fe de esas palabras, ha dicho que una de sus prioridades, lo dijo el presidente Biden en lo que se definió como la reunión de los 3 amigos, ustedes lo recordarán, México, Canadá, Estados Unidos, de que su primera prioridad era el tema de derechos humanos. Si yo, que no tengo una razón, hago parte de una organización que defiende los derechos humanos, particularmente y de manera privilegiada a la comunidad cubana que sufre en gran medida este tipo de abusos, ¿por qué razón, si esto es cierto, no hay una actitud de mayor coherencia frente a ese mensaje? Déjeme darle 2 ejemplos. En México, el gobierno mexicano está introduciendo brigadas médicas que el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre tráfico y trata de personas definen como tráfico promovido por un Estado. Vale decir, el criminal no es una organización de crimen organizado vulgar, no es un cartel, no es una banda de delincuentes, es el propio Estado. ¿Por qué razón la administración no pone de manera clara un alto a esta actividad, siendo que México comercia con los Estados Unidos al ritmo de 330 billones de dólares al año? Y López Obrador está dispuesto a poner en riesgo la seguridad de cientos de miles de familias mexicanas, a millones de mexicanos que dependen, unos directa, otros indirectamente, de este flujo, para enviarle unos cuantos millones de dólares a sus comparsas en La Habana. ¿Por qué razón hoy que el gobierno brasilero de Lula da Silva, que sabe que esta situación se ha dado, que sabe que la Organización Panamericana de la Salud, que incurrió en una labor de celestinaje para que se pudieran incluir este mismo de tráfico y trata de personas al Brasil, está intentando a través de un fallo cuestionable en un poder judicial intermedio en el Brasil volver a hacer lo mismo, no recibe una nota de preocupación similar a la que se le está dando hoy día a otros países de la región para frenar este tipo de abusos y de explotación? No puede depender la visión, y me gustó muchísimo la intervención del presidente uruguayo, el señor Lacalle, en la cumbre de la CELAC, cuando habló de hemiplegia ideológica. No es posible que yo condene ciertas actividades y me llene la boca de palabras como democracia, derechos civiles y derechos humanos cuando voy a criticar a gobiernos de derecha, y no use el mismo rasero cuando estoy sentado al lado de los regímenes que rigen, abusan, explotan y expolian
a pueblos de manera salvaje. Así es. Porque creo que de nuevo eso abandona el principio de un imperativo moral. Quizás la explicación o la respuesta de todo esto tiene que ver con una encuesta publicada por la empresa Gallup en el día de hoy que revela que los estadounidenses consideran que el principal problema que enfrenta el país en este momento no es la economía, no es la escasez de alimentos o de provisiones, es el gobierno. El gobierno, de acuerdo al pueblo americano, el gobierno es el principal problema para la nación. ¿Y por qué creemos, y yo me incluyo entre esas personas, por la falta de moral y de ética con que el gobierno en este momento está actuando? Querido amigo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, siempre Hugo. un privilegio gozar de esas opiniones y sobre todo expresadas con un impecable uso del idioma de Cervantes. Muchísimas gracias, es siempre un placer y estamos a sus órdenes. A usted. Escuchas un audio de actualidadradio.com.